Ya está bien. Ok, ahora sí. Ya, Eh, mm, ya, por ahí. ¿Me confirman que se ve bien? Debería verse toda la pantalla. Y debería salirse aquí el capítulo 4. ¿Sí? Ya, bueno. Ok. Bueno, la semana pasada estudiamos Ezequiel capítulo 3, lo terminamos. Entonces yo les dije que íbamos a empezar Ezequiel capítulo 4 este día, y era lo que íbamos a hacer. ¿Ya? Nuevamente disculpen amigos que me molesta bastante. ¿Ya? Em, ok, bueno, esta es lo que básicamente hemos venido estudiando hace ya varias semanas. Em, el día de hoy se va a hacer más importante aún que entender nuestra gráfica, ¿ya? O esta foto en realidad, más que gráfica, porque, porque el día de hoy vamos a empezar a estudiar lo que fue el asedio de Jerusalén, ¿ya? Y es importante considerar y tener en cuenta que Ezequiel, cuando esto sucedió, él no estaba en Jerusalén, ¿ya? Él básicamente estaba en Babilonia, ¿cierto? Porque él había sido exiliado aproximadamente 12 años antes a Babilonia. ¿M? Pero él estaba profetizando, me refiero a Ezequiel, desde Babilonia, a la gente que estaba allá en Babilonia. Porque la gente que estaba allá en Babilonia pensaban de que Jerusalén no iba a ser destruida y de que ellos después iban a poder volver y todo bien, ¿ya? Pero Ezequiel le está profetizando a ellos, ¿ya? Mientras que Jeremías, acuérdense bien que Jeremías estaba en Jerusalén, ¿ya? Nosotros estamos estudiando los días jueves el libro de Jeremías y, y sabemos que todo lo que Jeremías habla, lo habla, digamos, en primera persona desde Jerusalén, ¿ya? Mientras que Ezequiel estaba hablando desde Babilonia. Eso es súper importante, ¿ya? Espero que eso lo tenga claro hasta Arturo Espartero, ¿ya? Y también deberían tener claro que la destrucción de Jerusalén ocurrió en tres etapas, ¿ya? Que pasaron en un periodo de tiempo de aproximadamente 20 años, ¿ok? Entonces no fue una cosa de la noche a la mañana. Ahora, ¿de qué nos puede servir esto? Cuando Dios dice que va a venir un juicio, ya puede pasar un tiempo, que por ejemplo cuando nosotros estamos acostumbrados, sobre todo en esta época, a que las cosas pasen rápido, ¿ya? Por ejemplo, si usted va a un local y lo hacen esperar, se impacienta luego, ¿verdad? En general no estamos acostumbrados nosotros a esperar, así como ser humano, ¿ya? Y los tiempos del Señor son distintos a los tiempos de nosotros. Entonces, aquí hay un ejemplo de que el Señor les venía advirtiendo que iba a haber un juicio, pero eso pasó en un periodo de 20 años, ¿ya? Entonces, alguien podría haber dicho, no va a haber un juicio porque ha pasado tanto tiempo, ¿verdad? 20 años es harto tiempo, ¿ya? No, no es poco, es casi un quinto o un cuarto, un 25% de la vida de un ser humano, ¿ya? Considerando que llevamos, no sé, aproximadamente 80 años. Eh, pero este juicio se demoró un tiempo hasta que llegó, ¿ya? Y hubieron etapas en las cuales ellos fueron exiliados a Babilonia, ¿cierto? Bueno, ¿qué vamos a estudiar acá? Es importante también mencionar que vamos a estudiar los versículos 1 al 3 el día de hoy, ¿ya? Es importante también mencionar que la forma en que Ezequiel habló es distinta a la que habló Jeremías, ¿ya? Porque Ezequiel hablaba como actuando, hacía cosas, ¿ya? Eh, y lo primero que tenemos, Dios lo mandó a hacer varias cosas, ¿ya? Eh, y la primera cosa que lo mandó a hacer, por así decir, ¿verdad? Fue esto que está acá, ¿ya? Entonces, ¿qué dice la escritura? Dice, tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti, y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Este adobe que está acá, un ladrillo, no sé si lo alcanzan a ver, ¿ya? Es un ladrillo de adobe, ¿ya? Y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Entonces, no sé si alcanzan a ver acá que hay como una figura en la cara superior del adobe, ¿ya?
Ese era Jerusalén, ¿ya? Y pondrás contra ella sitio, y edificarás contra ella fortaleza, y sacarás contra ella baluarte, y pondrás delante de ella campamento, y colocarás contra ella arietes alrededor, que son como estos palitos que están acá, ¿ya? No sé si ustedes han visto estas películas de, no sé si han visto o ven películas, ¿ya? Pero estas películas, no sé si vieron esta película de, hay bueno, hay varias películas, pero esta película El Señor de los Anillos, ¿ya? Cuando iban a sitiar una ciudad, había como una torre gigante, ¿ya? Estas torres eran torres de asedio. ¿Y cuál era la idea de esas torres? Que eran unas torres como con una escalera por dentro, ¿ya? Entonces, como las ciudades estaban protegidas por murallas, estas torres eran muy altas, ¿ya? Estoy hablando del tamaño como de un poste, quizás más altas que eso, ¿ya? Y por dentro eran huecas, entonces por dentro tenían escalera. Entonces el propósito de esas torres, ¿ok? Que aquí les dice baluarte o fortaleza, ¿ya? Era que los soldados subieran por esas torres, ¿ya? Y cuando salían por la parte superior, salían, pero salían por la parte, por la muralla, ¿ya? Entonces de esa forma no tenían que ocupar escalera para subir a la muralla, para tomar la ciudad, porque si ocupaban escalera, la escalera era mucho más susceptible a ser derribada, obviamente, ¿cierto? Y también ellos eran susceptibles a que les lanzaran una flecha o alguna cosa, ¿verdad? Mientras estaban subiendo esa escalera, ¿ya? Entonces, estos palitos que sé que colocó acá, que uno los podría decir que eran los baluartes, ¿verdad? O la fortaleza, eran ese tipo de cosas, ¿ya? Eran una arma de asedio que servían para que los soldados se metieran adentro y subieran las escaleras que estaban dentro digamos, de la torre, por así decirlo. Y ellos, cuando salían en la parte superior, salían pero a la altura de la muralla. Entonces no tenían que subir nada. Y aparte estaban protegidos cuando iban subiendo por dentro. Estaban protegidos de las flechas, del fuego, de las piedras, de distintas proyectiles que les lanzaban desde la muralla, ¿verdad? Entonces, todo lo que está haciendo acá Ezequiel, básicamente lo que está haciendo es simbolizando el sitio de Jerusalén, ¿ya? De lo cual vamos a hablar un poquito más en la lámina que viene, ¿ya? Dice, tómate también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmará luego tu rostro contra ella y será en lugar de cerco y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. Bueno, esta plancha de hierro que él tiene acá en la mano, ya simboliza eso. Vamos a ver qué simboliza esa plancha de hierro. Todas estas cosas tienen como una simbología, ya, que tiene que ser un poco interpretada, ¿verdad? Y que a nosotros nos va a servir para poder interpretar también otra parte de la escritura, ¿ya? Y bueno, y esa es la parte que vamos a estudiar. Dice, es señal a la casa de Israel. Este acto, por así decirlo, ¿verdad? Espérame un ratito, por favor. Y ahora sí, estaba tomando. Este acto que estaba haciendo Ezequiel, ¿ya? Tenía que ser interpretado como una señal, ¿ok? A la casa de Israel. Entonces, es de entender que él hizo esto no en su casa, ¿ya? Muy probablemente Ezequiel hizo esto en un lugar público, así como en una plaza tal vez. No indica aquí dónde lo hizo, ¿ya? A lo mejor lo hizo en una sinagoga o en una plaza, pero ciertamente lo debió haber hecho en un lugar público porque tenía que ser señal a la casa de Israel. Entonces todos tenían que verlo, ¿ya? Vamos a estudiar la próxima clase de que aparte Dios le dijo que tenía que ponerse en el lado izquierdo primero y después en el lado derecho, ¿ya? Y la escritura dice, bueno, eso es un spoiler para la predica de la semana que viene, ¿ya? Pero el Señor le dijo que Él lo iba a amarrar, de que Dios lo iba a amarrar a Él, para que no se pudiera mover, ¿ya? Si ustedes leen los versículos que vienen, el 4 y el 5 tuvo que estar como 360 días para un lado y 40 días para el otro, ¿ya? Acostado en el suelo, ¿ya?
Y el Señor le dijo, yo te voy a amarrar para que no te salgas de esa posición, porque obviamente ningún ser humano podría estar tantos días acostado en un puro lado, ¿verdad? Cuando usted duerme, duerme en su cama, ¿verdad? No sé cuántas vueltas se hará en la noche. Uno se pone de un lado y después como que le duele ese lado y se pone espalda, después se da vuelta para el otro lado, ¿verdad? Pero aquí Dios como que sujetó de cierta forma a Ezequiel para que estuviera todos esos días acostado de ese lado, ¿ya? Vamos a ver qué simboliza también eso, que haya estado acostado por un lado y después para el otro lado, ¿verdad? Pero lo que les quiero decir que Dios estaba obrando en Ezequiel para que él hiciera este tipo de cosas, ¿ya? ¿Ok? Entonces, esta es la imagen que tenemos, ¿verdad? De esta eh, profecía, ¿verdad? Y es como nosotros deberíamos imaginar, ¿verdad? Ahora, la gente en ese tiempo conocía quién era Ezequiel, ¿ok? Ellos sabían que él era un profeta de Dios. ¿M? Y que él hiciera este tipo de cosas, tenía que a ellos, la idea de Dios era que les resonara de alguna forma, ¿verdad? Que fuera, como dice la escritura, señal, señal para él. ¿M? ¿Ok? Ahora, ¿qué es un sitio? ¿Ya? O una serie. Son palabras similares, ¿verdad? Que el día de hoy nosotros no, digamos, no estamos muy acostumbrados a este tipo de lenguaje, pero antiguamente era muy conocido, ¿verdad? Bueno, no sé si ustedes saben, pero antiguamente las ciudades eran amuralladas, ¿ya? Hoy día las ciudades no son amuralladas. Eh, y ustedes se preguntarán, ¿por qué eran amuralladas? ¿Ya? Bueno, eran amuralladas para protegerse de los enemigos, ¿m? De los asaltos, de las bandas extranjeras. Tienen que pensar desde el punto de vista que nosotros el día de hoy, hoy día, ya, y hace bastante años atrás, nosotros vivimos en lo que se conoce como una sociedad, ¿verdad? Entonces las sociedades, en general, ahora son, entre comillas, ¿verdad? Un poco más civilizadas en el sentido de que intentan solucionar sus conflictos no a través de la fuerza, ¿verdad? O de la guerra. Bueno, eso ahora está, yo diría que en estos tiempos eso está desmoronándose, ¿verdad? Pero hablemos como de los años 90, de los años 80, ¿ya? Incluso de los años 50 hasta los 90 aproximadamente, ¿verdad? Em, Eso llevó a que las ciudades dejaran de ser amuralladas, porque como empezaron a hacer los países, ¿verdad? Y ya dentro del territorio no habían como policía, ¿verdad? Que se encargaban de que todo el territorio nacional estuviera libre de bandas extranjeras y cosas por el estilo. Y las ciudades dejaron de ser amuralladas, pero antiguamente todas las ciudades eran amuralladas, ¿ya? Para protegerse no solo de ejércitos extranjeros, sino que también de bandas locales que pudieran entrar a una ciudad, saquearla, matar a sus habitantes, ¿ya? O sea, un montón de cosas. ¿M? Ahora, las tácticas más comunes que habían de guerra en esos tiempos era cuando usted llegaba a una ciudad amurallada, ¿ya? Usted la sitiaba o la asediaba. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Verdad? Como dice esta definición acá, usted rodeaba la ciudad, ¿verdad? La rodeaba completamente, ¿ok? Y usted impedía que a la ciudad entrara o saliera cualquier cosa o persona. Entonces, era una cuestión bien terrible porque al final las ciudades perecían, pero perecían de hambre o sed, ¿ya? Eh, Porque no podía entrar nada a las ciudades. A lo mejor usted hoy día no lo ve, pero todas las ciudades en donde nosotros vivimos, ¿ya? Diariamente llegan camiones con distintos productos, ¿ya? Eh, los cuales abastecen los supermercados y los distintos comercios que hay en la ciudad. Si por alguna casualidad, ¿ya? Del mundo no existiera este abastecimiento, ¿qué haría la escoba? ¿Ya? Y era básicamente lo que pasaba en estas ciudades, porque se cortaba el abastecimiento de comida y de agua, ¿ya? Probablemente más de comida, pero también de agua. Siempre usted considera que un río, pasa un río cerca, la gente buscaba agua al río, tenía pozo o no sé, cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, esta
era la estrategia que se conocía como sitio, y es por eso que en esta lámina vimos anteriormente, Dios le dice a Ezequiel que ponga estas vallas alrededor, que eran como el actor que yo le explicaba en delante, tenían el propósito de cortar el acceso a la ciudad, ¿ya? Entonces, ustedes si les interesa saber del tema, pueden leer después buscar, pero este tipo de acción era bastante terrible porque al final la gente en las ciudades terminaba muriendo de hambre, ¿verdad? Eh, Porque se agotaba el abastecimiento de comida. Llegaba un punto en que ya no había más comida en la ciudad. Entonces usted tenía dos opciones. O se moría de hambre o enfermedad dentro de la ciudad, o salía para afuera y peleaba, ¿verdad? Pero cada tiempo que pasaba, usted estaba más débil porque había menos comida, ¿verdad? Entonces, también dentro de las estrategias que habían de guerra de estas cosas eran, por ejemplo, tirar muertos para dentro de la ciudad, ¿verdad? Usted dice, pero ¿por qué tiraban muertos dentro de la ciudad? Por las enfermedades. Ya, si usted lograba que una enfermedad pusieron muerto acá y la enfermedad se contagiaba, al final la ciudad terminaba muriendo igual. ¿Ya? ¿Y por qué le cuento todas estas cosas? Se las cuento porque todas estas cosas pasaron. Le pasaron a Israel, ¿verdad? La destrucción que ellos vivieron a manos de los asirios fue de esa forma. Y también de la misma manera fue la destrucción que ellos vivieron mucho tiempo después, el año 70 después de Cristo, a manos de los romanos. Fue la misma estrategia militar, ¿ya? Entonces, entendiendo esto, ¿ya? Entendiendo este concepto de asedio o de sitio, podemos entender mejor esta escritura que está acá, ¿verdad? Para que, para que la entendamos bien, ¿ya? Ok, vamos a la escritura como tal. El versículo uno, analizando versículo por versículo. El versículo uno le dice, tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén, ¿ya? Bueno, como yo les dije en un principio, estas acciones que hacía Ezequiel debieron haber sido hechas en alguna plaza o en un lugar público, ¿ya? Eh, Muy probablemente. La escritura no lo señala, pero es como, por deducción lógica, uno puede entender que tenían que ser hechas en un lugar público, porque tenían que ser observadas por una gran cantidad de personas, ¿bien? Para que ellos entendieran lo que Dios le estaba tratando de decir, ¿verdad? Porque si él hubiera estado encerrado en su casa, haciendo esto, nadie lo iba a ver, ¿verdad? Pero él tenía que estar de cierta forma en algún lugar público, ¿ya? Bueno, esto fue lo que le sucedió a Jerusalén el año 588 antes de Cristo, ¿verdad? El ejército de Babilonia sitió la ciudad, como yo le expliqué antes. ¿Ya? Rodeó la ciudad por un tiempo largo, ¿verdad? Y hasta que lograron entrar por una brecha en la ciudad y tomaron la ciudad, ¿ya? Y pasó lo que pasó, lo que Dios le había dicho que tenía que suceder. Ahora, Ezequiel recibió el mandato de Dios de representar a Jerusalén en una tabla de barro o en un adobe, ¿verdad? Me imagino que ustedes conocen los adobes. Los adobes son como ladrillos, pero de barro. Se hacen de barro con paja, ¿verdad? Y se ocupaban mucho en la construcción antigua. En general, es una forma es una forma de construcción bien humilde. Ahora, usted tiene que hacerse la pregunta, ¿por qué adobe? ¿Ya? ¿Por qué Dios le mandó que fuera un adobe? ¿Ok? Bueno, puede ser varias razones. La primera puede representar fragilidad y vulnerabilidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, bueno, el adobe es un material de construcción que es relativamente débil, ¿cierto? Y vulnerable en comparación con piedras más sólidas como el granito o el mármol, ¿verdad? Hoy día ya no se hacen casas de adobe, ¿entiendes? Porque yo me imagino, no sé, no soy experto en construcción y estoy metido en ese tema, pero me imagino que a lo mejor debe estar incluso prohibido porque es muy débil el adobe, ¿ya? No, no es como hacer una casa, por ejemplo, de, de ladrillo común, ¿verdad? O otro tipo de material, ¿cierto? Entonces, Dios cuando le dijo a Ezequiel que representara a Jerusalén con un adobe o con barro, ¿verdad? Que básicamente eso es lo que es un adobe. De cierta forma le estaba transmitiendo a ellos su condición de fragilidad y vulnerabilidad, ¿ya? De que ellos eran frágiles y vulnerables como lo es un ladrillo de adobe. ¿M? Otra razón por la cual puede haber sido eso
es por la sencillez y humildad, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque, bueno, el adobe es un material que no es muy complejo, es barato, es simple, ¿ya? Y siempre se asocia con estructuras o casas que son como más modestas, ¿verdad? Rurales. Yo me acuerdo que antes había muchas casas de adobe, pero con los terremotos que han habido se han caído todas, ¿verdad? De hecho, hay muchas construcciones en Rancagua, inclusive, que las tuvieron que rehacer porque estaban hechas de adobe y el adobe es un material que eh, es frágil, ¿cierto? Que no es duradero, a eso me refiero, ¿ya? Y esto no se compara con lo que había en el palacio o edificio importante. Ahora, eh, bueno, ¿por qué a lo mejor Dios les dijo que tenían que ser de adobe? Porque Dios de cierta forma les quería transmitir que ellos no eran grandes, ¿ya? No había en ellos grandeza y que ellos dependían enteramente del Señor, ¿verdad? Y estos conceptos se nos enseñan en la Escritura. En muchas partes de la Escritura se nos dice que nosotros somos las hojas y el Señor es la raíz, ¿verdad? Y que la hoja sin la raíz no puede vivir, ¿cierto? Entonces, eh, nosotros tenemos que estar conectados con Dios para poder ser fuertes. Si nosotros no estamos conectados con Dios, no somos fuertes. De cierta forma, nosotros somos como barro, ¿verdad? Eh, y cerca de Dios podemos ser fuertes, pero no lejos de Él, ¿cierto? De hecho, eso también tiene que ver mucho con el orden de la creación, como Dios hizo al hombre, ¿verdad? Dice que lo hizo de barro, ¿cierto? Dando a entender ciertas características de fragilidad, de vulnerabilidad, de sencillez y de humildad que nosotros deberíamos, o tan inmersa en nuestro ser, ¿verdad? Nosotros somos bastante frágiles de cierto punto de vista. Nos enfermamos, morimos, ¿verdad? Etcétera. ¿Ya? Entonces, esas cosas es básicamente lo que posiblemente Dios les quiso transmitir o les quería transmitir a ellos, poniendo o simbolizando a Jerusalén como una doble, ¿ya? El versículo 2 nos enseña que dice así, y pondrás contra ella sitio, que era lo que yo le expliqué antes, y edificarás contra ella fortaleza, y sacarás contra ella baluarte, y pondrás delante de ella campamento, y colocarás contra ella arietes alrededor. Todo eso que está ahí hablando, son armas de asedio, ¿ya? Hoy en día no existe el arma de asedio. Bueno, sí existe, pero han evolucionado mucho. Hoy día las armas de asedio son lo que se conocen como artillería, ¿ya? Que son armas que se usan para atacar a distancia, ¿verdad? Eh, pero antiguamente no existían este tipo de armas. Las armas de asedio que habían eran catapultas y cosas como por el estilo, que me imagino que ustedes las han visto en alguna película o, no sé, en algún otro lugar, ¿verdad? Em, y todas estas son armas, ¿verdad? Fortaleza, baluarte, campamento, ¿cierto? Arietes, ¿ok? Todas estas son armas que se ocupaban en aquellos tiempos para derribar las protecciones de la ciudad y poder entrar a la ciudad, ya para tomar la ciudad. Ese era siempre el objetivo era tomar la ciudad, saquearla, etcétera. Ahora, ¿qué simboliza esta arma, verdad? Esta arma de acero, ¿qué simboliza? Eh, bueno, está simbolizando la fuerza, la violencia y la destrucción que acompañan al asedio de la ciudad, ¿cierto? Y la inevitabilidad del juicio divino debido al pecado y rebelión del pueblo, ¿verdad? Con esta arma que Ezequiel colocó alrededor, ¿verdad? Está simbolizando, ¿verdad? Todo esto está simbolizando fuerza, violencia, destrucción, ¿verdad? Que iba a venir sobre la ciudad. Básicamente eso era lo que estas cosas, digamos, aparatos estaban simbolizando, ¿ya? Eh, Hay otra escritura, ¿verdad? Eh, que hablan esto mismo y que están principalmente en Jeremías, ¿verdad? Y se representa, digamos, el ataque o la violencia a través de esta arma, ¿verdad? Jeremías 32:24 dice, he aquí que con arietes han acometido la ciudad para tomarla, y la ciudad va a ser entregada en manos de los caldeos, que pelean contra ella, a causa de la espada, del hambre y de la pestilencia. Ha venido pues a suceder lo que tú dijiste, y aquí lo estás viendo,
¿verdad? Bueno, nosotros, como le dije en el libro de Jeremías, lo estamos tratando los días jueves, ¿verdad? Y si no me equivoco, vamos en el capítulo 14, pero hasta el capítulo 14 han sido pura amenaza, ¿verdad? Bueno, en el 32 está sucediendo lo que Jeremías estuvo profetizando por mucho tiempo, ¿verdad? Aquí dice que con arietes, ¿ya? ¿Qué son los arietes? No sé si usted sabe lo que son los arietes. Pero los arietes son, bueno, también salen en algunas películas. Los arietes eran unas cosas que ocupaban para derribar las puertas, ¿verdad? No, cosas, era, de llevar traído, pero básicamente era como un palo grande, como un tronco gigante, ¿verdad? Que lo movían hacia adelante y hacia atrás, y ese tronco pegaba y golpeaba la puerta hasta que la derribaba, ¿verdad? Y tenían como una casita arriba, ¿verdad? Los arietes siempre estaban como en una casita con ruedas, ¿ya? Entonces se ocupaban para ponerlo delante de la puerta de la ciudad, con el ariete usted le pegaba a la puerta hasta que la botaba. Los que ocupan ariete hoy día a veces son las fuerzas especiales, pero son unos arietes manuales para botar las puertas. Son como un tubo de acero. Entonces usted con ese tubo de acero le pega a la puerta hasta que la bota, ¿verdad? Esa idea viene de los arietes, que eran armas de asedio que, que tenían, que los hombres balanceaban hacia adelante y hacia atrás, ¿verdad? Hacia adelante y hacia atrás, ¿verdad? Y cuando el ariete iba hacia adelante, le pegaba a la puerta. Y cuando ellos lo tiraban para atrás y lo soltaban. Lo tiraban para atrás y lo soltaban y le pegaba y estaba todo el rato pegándole hasta que las puertas caían, ¿verdad? Y usted me puede preguntar, bueno, ¿y la gente que está defendiendo la ciudad no les tiraba cosas? Sí, pues les tiraban flechas, fuego y todo, pero estos arietes tenían arriba como una casa, tenían como un techo, ¿verdad? Entonces todo lo que les tiraba no les llegaba, ¿verdad? Entonces, eh, entonces acá nos dice esta escritura que con ariete han acometido la ciudad para tomarla. O sea, esta escritura está hablando de que con el ariete ya habían probablemente derribado la puerta, ¿verdad? Y estaban tomando la ciudad. Dice, y la ciudad va a ser entregada en manos de los caldeos que pelean contra ella, ¿verdad? ¿A causa de qué? De la espada, del hambre y la pestilencia. Dice esto, en la ciudad no solamente iba a ser tomada porque los caldeos estaban empuñando espadas, sino que iba a ser tomada por lo que yo le mencionaba, hambre, por el hambre. Usted me dice, ¿qué tiene que ver el hambre? Lo que pasa es que en un asedio las ciudades no podían recibir recursos, ¿verdad? No podían recibir provisiones. Entonces la gente empezaba a pasar hambre, obviamente, ¿verdad? Las enfermedades también. Yo les decía a ustedes que en esos tiempos los atacantes para tomar la ciudad tiraban muertos adentro de la ciudad, muertos que estuvieran podridos, ¿verdad? Usted me decía, ¿pero para qué hacían eso? Bueno, porque los muertos, la gente que se está pudriendo, un animal o una persona, acarrea enfermedades, ¿verdad? Eh, entonces la idea es que ellos tenían de tirar esos cuerpos para adentro era que los que estuvieran vivos se enfermaran, ¿verdad? Y de esa forma poder contaminar con enfermedad a los que estaban defendiendo para poder tomar la ciudad. Entonces, después de un largo tiempo de asedio, la gente que defendía la ciudad estaba débil porque pasaban hambre, no tenían un sustento de alimento continuo, ¿cierto? Y además enfermo, ¿ok? Entonces, era fácil tomar la ciudad o menos complicado tomar la ciudad si los que están defendiendo la ciudad están todos hambriados y están todos enfermos, ¿cierto? Entonces, acá se nos enseña que la ciudad de Judá, o el pueblo, la ciudad, bien digo, de Judá, fue tomada no solamente por la espada, sino que fue tomada también por el hambre y la pestilencia, ¿cierto? Porque la gente que estaba adentro estaba muriéndose de hambre, ¿verdad? Y estaban todos enfermos, o la mayoría, ¿verdad? Ha venido pues a suceder lo que tú dijiste, y aquí lo estás viendo, ¿verdad? Lo que Jeremías le había dicho por mucho tiempo. ¿Ya? Jeremías 6:6 dice, porque así dijo Jehová de los ejércitos, cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada, toda está llena de violencia, ¿verdad? Bueno, y estas eran las razones por las cuales iba a ser castigada, ¿verdad? Porque se habían apartado y era una ciudad que ya estaba moralmente corrupta, ¿verdad? Pero aquí dice cortad árboles y levantad vallado, ¿verdad? Eh, Cortad árboles y levantar vallados. Los vallados, si no me equivoco, eran algo así como protecciones que tenían que con palos de madera, ¿verdad? Probablemente de ahí viene la palabra valla, ¿ok? De vallado, ¿ok? Eran como protecciones que ocupaban ellos para evitar que les llegaran las flechas que tiran dentro de la ciudad, etcétera. Bueno,
Como les decía, toda esta representación destaca el juicio, ¿verdad? Y la i- inevitabilidad de la derrota, ¿cierto? Y de la destrucción que vendría debido a la rebelión contra Dios, ¿verdad? Entonces, cuando Jeremías le hace este dibujito, ¿verdad? No solamente le estaba tratando de decir qué es lo que venía, sino que le estaba tratando de indicar que iban a perder, básicamente, que iban a ser derrotados, ¿cierto? Y que por ende tenían que arrepentirse, ¿ya? Finalmente, el versículo 3 dice, tómate también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella y será en lugar de cerco y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. Bueno, acá tenemos la segunda señal, o la otra señal que tiene que ver con la plancha de hierro, ¿verdad? Ahora, usted se tiene que preguntar, ¿por qué hierro? ¿Ya? ¿Ok? ¿Por qué Dios le iba... espera un momento, por favor. ¿Por qué Dios le puso una plancha de hierro? O la pregunta que tenemos que hacer es, ¿qué simboliza esta plancha de hierro? ¿Verdad? Entonces, tenemos que leer otras escrituras que hablen del hierro para que más o menos podamos sacar una idea, qué es lo que Dios les quiere decir por esto, ¿verdad? Entonces, hay algunas escrituras que hablan de este tema. Ya tenemos Deuteronomio 28, 47 al 48, que dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás, por tanto, a tus enemigos que enviaré Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez, y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cabeza, sobre tu cuello, hasta destruirte, ¿verdad? Bueno, acá tenemos la palabra hierro, ¿verdad? Asociada a yugo, ¿ok? Esto simboliza, está simbolizando, bueno, el yugo era una cosa que se ocupa, ¿verdad? Que ocupan, o que se ocupa, que ya no se ocupa, ¿no? Que ocupan estos animales grandes que son como, eh, digamos, toro, ¿ya? Que usted ponía la yunta de bueyes, que se le conocía en el campo, ¿verdad? Eh, la yunta de bueyes eran dos animales grandes, ¿ya? Podríamos decir que son toros, no, no sé exactamente qué, ¿verdad? Eso es como vacas grandes, ¿verdad? Que se colocaban para arar la tierra, ¿ya? Y la yunta es un palo que une, que lo une a los dos, ¿verdad? Ok. Entonces de ahí también viene este concepto de yugo desigual, ¿ok? Porque usted tenía que emparejar, para que la yunta de bueyes fuera efectiva, usted tenía que emparejar a dos animales que fueran parecidos, ¿ya? No, no muy distintos, porque si no la yunta no iba a funcionar bien, ¿ok? Tenía que tener la misma fuerza en los dos ejes, ¿cierto? En el derecho y el izquierdo, porque si un buey era más viejo y tenía menos fuerza, ¿verdad? O estaba enfermo, o si el otro buey era muy pequeño, la yunta iba a andar chueca, entonces no, un yugo, ese era lo que se conoce como un yugo desigual, no funciona, ¿ya? Eso es lo que quiere decir que un yugo desigual no funciona porque cada uno va para el lado del que quiere, ¿verdad? Entonces de ahí viene el concepto de yugo desigual que está asociado, muchas veces asociado a la relación humana, específicamente a los matrimonios, ¿ya? Pero también a otro elemento. Pero aquí se asocia, ¿cierto? Eh, Se asocia a lo que es una cadena puesta en el cuello, y eso está asociado a la esclavitud, ¿verdad? Y cuando dice yugo de hierro, se refiere a una esclavitud que no va a ser rompida. ¿Por qué? Porque el hierro es un metal, no es madera, ¿cierto? Y es un metal que hasta el día de hoy se ocupa en las construcciones porque es muy resistente, ¿cierto? Cuesta romperlo, ¿ok? Eh, entonces, yugo de hierro simboliza esclavitud, pero no cualquier esclavitud, sino que una esclavitud de la cual usted no se puede liberar, porque es de hierro, ¿verdad? Es dura, es fuerte, no es fácilmente destruible o rompible, por así decirlo, ¿verdad? Entonces el hierro en esta escritura está asociada a esclavitud, ¿verdad?
Después dice Salmo 107, 11, dice, algunos moraban en tinieblas y sombras de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. ¿Verdad? Bueno, esta escritura también está hablando, está hablando del hierro en un contexto que es eh, de juicio y de dolor, ¿verdad? Nos dice la escritura, aprisionados en aflicción y en hierros. ¿Verdad? Eh, entonces acá está hablando básicamente, ¿verdad? Eh, de un lugar bastante duro, difícil, un lugar de dolor, ¿verdad? No sabemos a qué exactamente se está refiriendo, ¿verdad? Aquí dice, algunos moraban en tiniebla y en sombras de muerte, o sea, eh, morar en tiniebla y en sombras de muerte es morar o vivir en un lugar donde no hay esperanza, ¿verdad? Donde no hay claridad de las cosas, donde no hay vida, donde no hay alegría, ¿cierto? Dice, aprisionados en aflicción y en hierro, ¿verdad? Entonces, acá el hierro se asocia con la aflicción, se asocia con el dolor, ¿ok? Se asocia con este tipo de cosas, aflicción, dolor, ¿verdad? Esclavitud, ¿ok? Entonces, es importante también entender esto para que podamos saber por qué la plancha era de hierro. Apocalipsis 2:27 dice, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, y como yo también la he recibido de mi Padre. Esta escritura se está refiriendo al dominio de Cristo, ¿verdad? Que dice que regirá a las naciones con vara de hierro. ¿Eso qué quiere decir, verdad? Bueno, la vara en la escritura se ocupa para corregir, ¿cierto? ¿Ok? Para la corrección, ¿ya? Bueno, yo cuando era chico iba a un colegio en donde la profesora siempre andaba con una vara, ¿ya? Pero era una vara de madera, o sí, no era de hierro. Entonces y era una vara larga, yo me acuerdo, y a los más desordenados los ponía en los primeros puestos. Entonces a la primera que se pusiera a aguantar mal, le mandaba el varillazo, les caía donde les caía, no, ¿ya? Bueno, eso era antes. Hoy en día no se dan ya esas cosas, ¿verdad? Y cuando son todos como estamos. Pero, ¿qué quiere decir? ¿Qué simboliza vara de hierro? La vara simboliza corrección, ¿verdad? Y la vara de hierro simboliza una corrección fuerte y dura, ¿verdad? Una corrección que es potente, que tiene fuerza, ¿verdad? Que no es débil, porque el hierro no es débil, ¿verdad? Una corrección eh, que es fuerte, ¿verdad? Entonces, en base a estas tres escrituras, ¿qué podemos concluir, verdad? ¿Ok? Entonces, podemos, básicamente el hierro, eh, en base a lo que nos dice esta escritura, el hierro representa, ¿qué representa? Representa dureza, firmeza, ¿cierto? Inexorabilidad, ¿verdad? Autoridad, ¿ok? Entonces, el hierro representa la dureza, la firmeza, la inexorabilidad de juicio o la autoridad divina sobre aquellos que han caído en desobediencia o la rebelión. Entonces, esta plancha de hierro, ¿ok? Que se pone acá Jeremías, está de cierta forma simbolizando que lo que a ellos le iba a venir encima, ¿verdad? Era algo que no iba a poder ser roto, ¿ya? Era algo que no iban a poder, digamos, destruirlo o no iban a poder eh, escaparse era un juicio que era eh, duro, firme, inexorable, ¿verdad? Eso es básicamente lo que le está tratando de decir el Señor cuando pone entre ellos y Ezequiel esta plancha de hierro, ¿ya? Bueno, Ezequiel hizo una barrera irrompible entre él y la escena que construyó, ¿cierto? Esta barrera es la plancha de hierro, ¿verdad? También esta plancha puede simbolizar una barrera entre Dios y Jerusalén, ¿verdad? Una barrera que era de hierro, ¿ok? Y que por el hecho de ser de hierro no iba a poder ser destruida, o ellos no iban a poder de cierta forma acceder a Dios porque había esta barrera, ¿verdad? Eh, Esto puede simbolizar que Dios no iba a intervenir ni tampoco lo iba a rescatar, ¿ya? De las cosas que le iban a pasar, ¿ok? Bueno, acá tenemos esta escritura.
En Proverbio 1, 24, 23, dice, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyera habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. ¿Verdad? Bueno, esta escritura nos enseña que muchas veces cuando Dios no escucha, ¿verdad? O no quiere escuchar en realidad, ¿verdad? O no responde más que no escucha, ¿verdad? Es porque ha sido previamente desechado, ¿cierto? Aquí dice, eh, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, ¿cierto? Sino que desechaste todo mi consejo y mi reprensión no quisiste, ¿verdad? Debido a eso, ¿verdad? Cuando les venga la calamidad, yo no les voy a hacer nada, dice Karen, ¿verdad? Me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. No solo me buscarán, sino que me buscarán de mañana. Es como buscar de mañana, es como algo de urgencia, ¿verdad? Una llamada de urgencia. Buscar en la mañana, ¿verdad? Pero dice Dios que no lo van a encontrar, ¿verdad? Entonces, esto fue básicamente lo que le pasó al pueblo de Israel, ¿verdad? Eh, ¿Y de qué nos sirve esto a nosotros, ¿cierto? Hoy en día. Bueno, nos sirve en el sentido de que esto le pasó al pueblo de Israel, pero nos puede pasar también a nosotros, en el sentido de que Dios, de que nosotros empecemos a actuar de una manera incorrecta, ¿verdad? Y Dios trate como de alguna forma de buscarnos a través del consejo, a través de las palabras de ser querido, de personas que están cerca de nosotros, ¿verdad? No es que Dios va a mandar un profeta, ¿verdad? Pero Dios puede hablar a un cercano suyo, ¿verdad? Que le diga, oye, mira, esto lo, bueno, lo está haciendo bien. Entonces, cuando la gente empieza a despreciar el consejo espiritual, venga del lado que venga, pero generalmente viene de gente cercana a uno, ¿cierto? Cuando uno desprecia estas cosas y no las, en lenguaje simple, no las pesca, ¿verdad? Después cuando viene un problema, ¿a quién uno va a acudir? A Dios, ¿verdad? Cuando ocurren problemas en la vida de los cuales uno no tiene control, uno no le queda más que acudir a Dios, porque no puede acudir a nadie más, ¿a quién más va a acudir? ¿Verdad? Cuando eso sucede, cuando vienen problemas, ¿verdad? Que aquí la escritura dice, cuando venga vuestra calamidad, ¿verdad? ¿Ok? La calamidad está representada por esta prueba que es tan grande que tú no puedes controlarla, ¿verdad? Y no hay nadie alrededor tuyo que te pueda ayudar. Cuando esa calamidad viene, ¿ya? Uno se acerca a Dios, pero si previamente uno despreció al Señor, ¿ya? Despreció el consejo de Dios, uno despreció la reprensión del Señor, Dios dice, yo me voy a reír cuando esto venga, ¿verdad? ¿Ok? ¿Por qué? Porque ustedes aborrecieron la sabiduría, ¿verdad? Y no escogieron el temor de Jehová. Esa es la razón, es un castigo, es un juicio, ¿cierto? Entonces, esto a nosotros nos tiene que enseñar que, como ejemplo, ¿verdad? A no actuar como actuó el pueblo de Israel, ¿verdad? Usted puede decir, sí, pero es que ser una nación. Pero a veces nosotros en nuestra vida personal podemos llegar a actuar de la misma manera que actúa una nación, ¿verdad? Despreciando las cosas de Dios, desechándolas, ¿cierto? Y cambiándolas por otras cosas que no son de Dios, ¿verdad? Isaías 59 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ver, ¿cierto? Estas iniquidades hacen una división. Y esta plancha de hierro que acá tenía Ezequiel simbolizaba una división, ¿verdad? Y una división, ¿cierto? Eh, que no iba a poder ser traspasada, ¿cierto? Por lo que hablábamos de las características del hierro, ¿cierto? Que tiene relación con el juicio, con la severidad, con la fuerza, con la corrección, ¿ya? Y eso, hermano, eh, la próxima clase vamos a estudiar, ¿verdad? Los versículos 4 al 8. Ok, esto era lo que yo les decía, ¿cierto? Que
eh, que acá vamos a estudiar qué simboliza el hecho de que Dios le haya dicho a Ezequiel que haya estado, tenía que estar, eh, tenía que estar un cierto número de días, ¿verdad? Exactamente 390 días acostados para un lado, ¿verdad? Y 40 días acostados para el otro lado, ¿ya? Y Dios lo amarró para que él pudiera cumplir esta, esta orden, ¿verdad? De que él estuviera acostado para un solo lugar, ¿ya? Entonces vamos a analizar y estudiar qué simboliza esto, ¿ok? Es parte de la misma profecía, no es parte de otra profecía, es parte de la misma, ¿verdad? Eh, Él todavía está con el adobe y los palitos, ¿verdad? Y digamos la plancha de hierro. Nada más que él estuvo así 300 y tantos días para un lado y después se dio vuelta y estuvo 40 días para el otro lado, ¿ya? ¿Ok? Así que eso, espero que, bueno, que haya sido de bendición para ustedes. Espero que hayan podido aprender algo y eso, estamos hablando más. Bendición.